El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presenta Buenos días, familia. Un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Hermanos y hermanas, hoy 15 de mayo ya nos encontramos en el quinto domingo del tiempo pascual, un domingo en que el amor que Dios pide que tengamos entre los seres humanos es el centro del Evangelio. Hermanos y hermanas, disfruten el programa del día de hoy. Hay algo nuevo para el camino, esperar, creer y amar. Tres cosas son también importantes: esperar, creer y amar. Pero el amor que Dios nos dio es ese amor, la única verdad. Un amor de verdad, el que Dios ya te dio. Un amor de verdad se regala en la cruz. Un amor de verdad es la resurrección. La verdad del amor es Jesús. La verdad del amor es Jesús. Peregrino, ven, camina conmigo. Esperar, creer y amar. El Maestro nos llama a seguirlo. Esperar, creer y amar. Busca el amor, firme el andar, y en el camino descubrirás un amor de verdad, el que Dios ya te dio. Un amor de verdad se regala en la cruz. Un amor de verdad es la resurrección. La verdad del amor es Jesús. La verdad del amor es Jesús. Y avanzamos, miedo ya no tenemos. Esperar, creer y amar. Los pies firmes, corazón en el cielo. Esperar, creer y amar. Siembra el amor, vive el perdón. Canta al Señor y vas a encontrar un amor de verdad, el que Dios ya te dio. Un amor de verdad se regala en la cruz. Un amor de verdad es la resurrección. La verdad del amor es Jesús. La verdad del amor es Jesús. La verdad del amor es Jesús. La vida que nos salva siempre. La única esperanza siempre. La fe que nos levanta siempre. Amor que todo alcanza siempre. La verdad del amor es Jesús. El Papa en la catequesis. Dejemos una herencia de bien y no solo de bienes. Este miércoles 11 de mayo, el Santo Padre en su catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez presentó la figura de Judith, una heroína bíblica que de joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le dona. De joven se había ganado la estima de la comunidad con su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente en su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le dona.
Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles pasado, 11 de mayo, continuando con su ciclo de catequesis sobre el sentido y el valor de la vejez. En esta ocasión reflexionando sobre la figura de Judith, una heroína bíblica, una mujer que, en su juventud, supo defender a su pueblo de los enemigos que la asediaban, y que después vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia no solo bienes, sino sobre todo el testimonio de haber hecho siempre el bien. Comentando la conclusión del libro que lleva su nombre, el Santo Padre dijo a los fieles y peregrinos que colmaron la plaza de San Pedro que este pasaje bíblico sintetiza la última parte de la vida de esta mujer, que defiende a Israel de sus enemigos. Judith, precisó el Papa, es una joven virtuosa y viuda judía que, gracias a su fe, a su belleza y a su astucia, salva a la ciudad de Betulia y al pueblo de Judá del asedio de Holofernes, general de Nabucodonosor, rey de Siria. Después de la gran aventura que la ve como protagonista, Judith vuelve a vivir en su ciudad, Betulia, donde vive una bonita vejez hasta los 105 años, como llega para muchas personas, a veces después de una vida de trabajo, a veces después de una existencia aventurera o de gran entrega. El heroísmo no solamente el de los grandes eventos que caen bajo los focos, a menudo se encuentra en la tenacidad del amor vertido en una familia difícil y a favor de una comunidad amenazada. En este contexto, el Papa Francisco se preguntó: ¿cómo aprovechar este tiempo que tenemos a disposición? ¿Qué puedo hacer en estos años? ¿Cómo puedo crecer en santidad y sabiduría? La perspectiva de la jubilación, afirmó el pontífice, coincide para muchos con la de un merecido y deseado descanso de actividades exigentes y cansadas. Pero sucede también que el final del trabajo representa una fuente de preocupación y es esperado con algún temor, porque el trabajo cotidiano significa también un conjunto de relaciones, la satisfacción de ganarse la vida, la experiencia de tener un rol, una merecida consideración. Por supuesto, además, hay un compromiso gozoso y cansado de cuidar a los nietos, pero sabemos que hoy nacen cada vez menos niños y los padres suelen estar más sujetos a situaciones laborales y domésticas desfavorables. A veces son aún más reacios a confiar en espacios educativos a los abuelos, concediéndoles solo aquellos estrictamente relacionados con la necesidad de asistencia. El Santo Padre también se pregunta sobre la alianza entre las generaciones. ¿Nosotros hacemos este esfuerzo por remodelar o simplemente sufrimos la inercia de las condiciones materiales y económicas? La convivencia de las generaciones de hecho se alarga. Tratamos todos juntos de hacerlas más humanas, más afectuosas, más justas en las nuevas condiciones de las sociedades modernas. Para los abuelos, una parte importante de su vocación es sostener a los hijos en la educación de los niños. Los pequeños aprenden la fuerza de la ternura y el respeto por la fragilidad, lecciones insustituibles que con los abuelos son más fáciles de impartir y de recibir. Los abuelos, por su parte, aprenden que la ternura y la fragilidad no son solo signo de la decadencia. Para los jóvenes son pasajes que hacen humano el futuro. Judith se queda viuda pronto y no tiene hijos, pero como anciana es capaz de vivir una época de plenitud y de serenidad en la conciencia de haber vivido hasta el fondo la misión que el Señor le había encomendado. Para ella es el tiempo de dejar la herencia buena de la sabiduría, de la ternura, de los dones para la familia y la comunidad, una herencia de bien y no solamente de bienes. El Papa Francisco también dijo que, precisamente en su vejez, Judith concedió la libertad a su sierva preferida. Esto es signo de una mirada atenta y humana en relación con quien ha estado cerca de ella. Como ancianos, se pierde un poco la vista, pero la mirada interior se hace más penetrante. Uno se vuelve capaz de ver cosas que antes se le escapaban. Es así,
El Señor no encomienda sus talentos solo a los jóvenes y a los más fuertes. Tiene para todos, a medida de cada uno. La vida de nuestras comunidades debe saber disfrutar de los talentos y de los carismas que tantos ancianos que para el registro están ya jubilados, pero que son una riqueza que hay que valorar. Esto requiere por parte de los propios ancianos una atención creativa y nueva, una disponibilidad generosa. Las habilidades precedentes de la vida activa pierden su parte de constricción y se vuelven recursos de donación. Enseñar, aconsejar, construir, curar, escuchar, preferiblemente a favor de los más desfavorecidos, que no pueden permitirse ningún aprendizaje y que están abandonados a su soledad. Finalmente, el Santo Padre afirmó que Judith liberó a su sierva y colmó a todos de atenciones. De joven se había ganado la estima de la comunidad en su valentía. De anciana la mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos. Judith no es una jubilada que vive melancólicamente su vacío. Es una anciana apasionada que llena de dones el tiempo que Dios le dona. Por ello, el Papa concluyó su catequesis invitando a leer el libro de Judith, a leer esta historia de una mujer valiente que acaba así, con ternura, con generosidad, una mujer que está a la altura. Y así es como me gustaría que fueran todas nuestras abuelas, señaló el pontífice, valientes, sabias, y que nos dejaran como herencia no el dinero, sino el de la sabiduría sembrada en sus nietos. Los abuelos, artífices de la revolución de la ternura que libera de la guerra. En su mensaje con motivo de la Segunda Jornada Mundial de los Abuelos, que se celebra el 24 de julio, Francisco exhorta a ser dueños de un modo de vida pacífico y atento a los débiles, protegiendo el mundo, mirando la vejez como un tiempo de oración para convertir los corazones. Además, invita a las parroquias y comunidades a realizar una obra de misericordia visitando a los ancianos que están solos. Es un tiempo de prueba el que vive el mundo, marcado por la pandemia, una tormenta inesperada y furiosa por una guerra que hiere la paz y el desarrollo a escala mundial. Pero atención al riesgo concreto, dice el Papa en su mensaje, para la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos, de no mirar otras epidemias y otras formas generalizadas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra casa común. Una de estas formas de violencia, subraya repetidamente el Santo Padre, es olvidar a los ancianos, descartarlos, el pensar que ellos ya no tengan frutos que dar. Una referencia al tema que el Papa ha elegido para esta segunda jornada, prevista para el 24 de julio y centrada en el versículo del Salmo 92. En la vejez todavía darán frutos. Estas palabras, explica, van a contracorriente de lo que el mundo piensa de esta edad de la vida, y también con respecto a la actitud resignada de algunos de nosotros, los ancianos que van adelante con poca esperanza y sin esperar nada del futuro. Francisco recuerda que muchos la vejez les causa miedo, porque la ven como una enfermedad y eso los induce a evitar cualquier tipo de contacto con los ancianos. La solución suele ser relegarlos en estructuras que se encargan de ellos, abrazando así la cultura del descarte que autoriza, subraya el Papa, caminos separados entre nosotros y ellos. Pero en realidad, una vida larga, así enseña la Escritura, es una bendición, y los ancianos no son parias de los que hay que alejarse, sino signos vivos de la benevolencia de Dios que otorga vida en abundancia. Bendita la casa que custodia a un anciano. Bendita sea la familia que honra a sus abuelos. Para el Papa, esta edad es difícil de entender porque no estamos preparados para aceptarlas y porque se ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos de asistencia. Se miran las arrugas que hay que ocultar, pero no se entrevé un horizonte. Se interioriza de tal modo la misma cultura del descarte. El Salmo, explica el pontífice, viene en socorro porque es un confiar en el Señor donde encontraremos la fuerza para multiplicar la alabanza. Descubriremos que envejecer no es solo el deterioro natural del cuerpo o el inevitable paso del tiempo, sino el don de una larga vida.
Envejecer no es una condena, sino una bendición. Francisco indica así el modo para llevar una vejez espiritualmente activa, mediante la lectura asidua de la palabra de Dios, la oración diaria, la familiaridad con los sacramentos y la participación en la liturgia. Alimentar la relación con Dios y con los demás es el camino, sobre todo ofreciendo afecto a nuestros vecinos, pero también a los pobres, a los que sufren. Todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, a no limitarnos a balconear, a estar ante la ventana. En cambio, si agudizamos nuestros sentidos para reconocer la presencia del Señor, seremos como olivos verdes en la casa de Dios. Podremos ser una bendición para quien vive junto a nosotros. En el mensaje en el que el Papa utiliza a menudo la palabra nosotros, refiriéndose a los ancianos y a los abuelos, insiste en una misión a la que están llamados: ofrecer una importante contribución a la revolución de la ternura, una revolución espiritual y desarmada, que hay que vivir como protagonistas. Convertirse en artífices a través de la oración es la indicación de Francisco para acompañar el grito de dolor de quien sufre y que puede contribuir a cambiar los corazones, a desmilitarizarlos, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano. Llegar a ser, por tanto, poetas de la oración, expresión de un gran coro que sostenga con la alabanza y la súplica a la comunidad que trabaja y lucha en el campo de la vida. Y nosotros, los abuelos y los ancianos, tenemos una gran responsabilidad: enseñar a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo a ver a los demás con la misma comprensión y la misma mirada tierna que dirigimos a nuestros nietos. Hemos afinado nuestra humanidad al ocuparnos del prójimo y hoy podemos ser maestros de un modo de vivir pacífico y atento a los más débiles. Uno de los frutos que estamos llamados a llevar, escribe el Papa, es el de custodiar el mundo. Custodiemos en nuestro corazón, como hacía San José, Padre tierno y bondadoso, a los pequeños de Ucrania, de Afganistán, de Sudán del Sur. Esta conciencia, explica Francisco, proviene de saber que no nos salvamos solos, que la felicidad es un pan que se come juntos. Y por eso los abuelos y los ancianos están llamados a testimoniarlo a quien cree tener éxito en la contraposición con los demás. Todos, se lee en el mensaje, incluso los más débiles, pueden hacerlo. Nuestro dejarnos cuidar a menudo por personas que provienen de otros países es un modo para decir que vivir juntos no solo es posible, sino necesario. Para concluir, el Papa Francisco invita a celebrar juntos la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, invitando a las parroquias y a las comunidades a visitarlos en su casa o en las residencias donde son huéspedes, porque de un encuentro pueden hacer la amistad. Hagamos que nadie viva este día en la soledad. La visita de los ancianos solos es una obra de misericordia en nuestro tiempo. Pidamos a la Virgen, Madre de la Ternura, que nos haga a todos artífices de la revolución de la ternura, para liberar juntos al mundo de la sombra de la soledad y del demonio de la guerra. El Papa Francisco canonizará este fin de semana a 4 Marías. El Papa Francisco presidirá hoy domingo 15 de mayo las primeras canonizaciones en más de 2 años, en una ceremonia en la que, entre otros beatos, serán elevadas a los altares 4 fundadoras de órdenes religiosas que llevan el nombre de la Virgen María. Aquí las historias de estas 4 santas mujeres. Primero, María Rivière. Cuando la Revolución Francesa obligó a cerrar conventos y monasterios en toda Francia y los sacerdotes y monjas fueron martirizados bajo el reino del terror, esta mujer francesa de 28 años fundó en 1796 la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María, dedicada a la educación de las jóvenes en la fe. La congregación recibió la aprobación oficial en 1801 y se expandió por toda Francia. La religiosa luchó durante gran parte de su infancia por una discapacidad que provocó que sus articulaciones se hincharan y sus extremidades se encogieran. Apenas podía mantenerse en pie con la ayuda de las muletas, según la Congregación del Vaticano para las Causas de los Santos.
Sus problemas de salud también obstaculizaron su capacidad para ingresar a la vida religiosa, pero Rivière perseveró y ayudó a educar a mujeres desempleadas en su parroquia antes de fundar su congregación. A las pocas décadas de su muerte en 1838, las Hermanas de la Presentación de María se extendieron a Canadá y a los Estados Unidos. Hoy, las hermanas están presentes en los 5 continentes. En segundo lugar, Ana María Rubato, María Francesca de Jesús. La beata Madre Francisca Rubato fue una misionera fundadora del siglo XIX que cruzó el Océano Atlántico 7 veces en barco para establecer la Congregación de las Hermanas Capuchinas, una orden de hermanas capuchinas que se asentó en Uruguay, Argentina y Brasil. La religiosa italiana originaria de la provincia de Turín nació en 1844 y su nombre fue Ana María Rubato. Perdió a su madre a los 4 años y a su padre cuando tenía 19 años. Trabajó como sirvienta y cultivó una profunda espiritualidad visitando diariamente una iglesia para orar, pero no descubrió su vocación hasta los 40 años. Un día, cuando salía de una iglesia, escuchó los gritos de un albañil que había resultado herido por una piedra que le cayó del andamio en la cabeza. Sor María ayudó a lavar y curar sus heridas. Descubrió que el edificio en el que había estado trabajando era un convento. El fraile capuchino que estaba supervisando su construcción la invitó a unirse como miembro fundador y luego como primera superiora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano. En solo 7 años, la Madre María viajó a América Latina para fundar nuevas casas a medida que crecía su orden religiosa. Hoy, las hermanas son conocidas como las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato y están presentes en Eritrea, Etiopía, Kenia y otros países de América Latina, Europa y África. En tercer lugar tenemos a María Domenica Mantovani. María Domenica Mantovani fue la primera superiora general de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia, que cofundó en 1892, a los 29 años, para servir a los pobres, los huérfanos y los enfermos. Sirviendo como superiora general de la orden por más de 40 años, la Madre Mantovani escribió las constituciones de la orden y supervisó la apertura de numerosos conventos. Cuando ella murió en 1934, las hermanitas de la Sagrada Familia habían crecido hasta tener 1.200 hermanas, en 150 conventos en Italia y en el extranjero. Y en cuarto lugar, María de Jesús Santo Canale. La Madre María de Jesús fundó la Congregación de las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes en Sicilia en 1910. Nacida en Palermo en 1852, Carolina Santo Canale sintió desde muy temprana edad el deseo de consagrarse a Dios, a pesar de los deseos de su padre. Bajo la guía espiritual del padre Mauro Benuti, discernió dedicar su vida a obras de caridad con los pobres en lugar de entrar en el claustro. A la edad de 32 años, comenzó a experimentar importantes problemas de salud. Un fuerte dolor en sus piernas la llevó a estar postrada en cama por más de 1 año. Después de su enfermedad, abrazó una espiritualidad franciscana aún más radical. Después de hacer los primeros votos a los 39 años, pasaba la mayor parte de sus momentos libres frente al sagrario. Supervisó el establecimiento de un orfanato y una guardería y fomentó muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Hoy, las hermanas de la Madre Santo Canale están presentes en Albania, Brasil, Italia y Madagascar. Posponen viaje del Papa Francisco al Líbano por motivos de salud. El viaje del Papa Francisco al Líbano, previsto para junio de 2022, podría posponerse por motivos de salud, según informó ASI MENA, agencia de noticias en árabe del grupo ASI. El ministro de Turismo libanés, Walid Nassar, informó que las autoridades libanesas recibieron un mensaje del Vaticano, en el que comunicó oficialmente la decisión de postergar la visita del Santo Padre, prevista para el próximo 12 de junio,
Además, Nazar subrayó que el motivo de la postergación del viaje apostólico son los problemas de salud del Papa Francisco. Hasta el momento, el Vaticano no ha confirmado esta decisión. En abril de 2022, el Santo Padre recibió en el Vaticano al primer ministro libanés Saad Hariri. En aquella ocasión, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó sobre la audiencia privada del Papa con el primer ministro designado del Líbano, quien fue acompañado por una pequeña delegación de 5 personas. El Papa Francisco reafirmó que quiere visitar el país tan pronto como se den las condiciones y deseó que el Líbano, con la ayuda de la comunidad internacional, vuelva a encarnar la fortaleza de los cedros, la diversidad que de la debilidad se convierte en fuerza en el gran pueblo reconciliado, con su vocación de ser una tierra de encuentro, convivencia y pluralismo, describió Bruni. Además, la autoridad vaticana señaló entonces que durante las conversaciones, que duraron unos 30 minutos, el Papa quiso reiterar su cercanía al pueblo libanés, que vive un momento de gran dificultad e incertidumbre, y recordó la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de comprometerse urgentemente en beneficio de la nación. Cercanía del Papa al Líbano. El Papa Francisco ha expresado en numerosas ocasiones su cercanía al Líbano y ha confirmado su intención de visitar al país tan pronto como se den las condiciones. El 1 de julio de 2021, el Papa Francisco inauguró la histórica jornada Juntos por el Líbano, que se llevó a cabo en el Vaticano con la participación de todos los líderes cristianos del Líbano. Entre los participantes de esta jornada se encontraba el nuncio apostólico en Líbano, Monseñor Joseph Spiteri, y los 10 jefes de las comunidades cristianas presentes en el país. Los representantes de la Iglesia Católica procedentes de la Tierra de los Cedros son el patriarca maronita Cardenal Bechara Botros Ray, el patriarca sirio católico Ignaz Yusef III Yonan, el patriarca melquita Yosef Apsi, el obispo caldeo Monseñor Michel Casar y el vicario apostólico latino Monseñor César Ezayán. Por su parte, los anfitriones en el Vaticano fueron el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, Cardenal Leonardo Sandri, y el presidente del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, Cardenal Kurt Koch. Asimismo, durante la rueda de prensa concedida a los periodistas que le acompañaban en el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Irak, el Papa reconoció que existía la hipótesis de un posible viaje apostólico al Líbano, aunque no especificó en qué fecha. Al finalizar la audiencia general del 5 de agosto de 2020, desde la biblioteca del Palacio Apostólico, el Papa Francisco pidió oraciones por las explosiones en Beirut y solicitó rezar por Líbano para que consiga superar la crisis que está atravesando. El 2 de septiembre de 2020, ante fieles reunidos en el patio de San Dámaso, el Papa explicó que durante más de 100 años el Líbano ha sido un país de esperanza, y añadió que incluso en los periodos más oscuros de su historia, los libaneses han conservado su fe en Dios y han demostrado la capacidad de hacer de su tierra un lugar de tolerancia, respeto, de convivencia, único en la región. Amazonía. Segundo informe de vulneración de derechos humanos. La REPAM, es decir, la Red Eclesial Panamazónica, se reunió en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para presentar el segundo informe sobre violaciones de los derechos humanos en la Amazonía. El martes 3 de mayo, la REPAM presentó su segundo informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID. Por la pandemia no pudieron presentarlo los pueblos amazónicos. El contenido del informe refleja las necesidades y presiones a las que están sujetos. Al presentar este documento, los pueblos de esa región quieren canalizar las propuestas a cambio de políticas públicas y la inclusión a los proyectos de desarrollo por una consulta previa, libre e informada, sin desconocer el derecho a la autodeterminación de los derechos de los pueblos, se lee en la nota de prensa de la REPAM. Para los amazónicos, la
CIDH es una aliada donde las necesidades y urgencias deben encarnarse y dar vida al contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la REPAM pide diferentes formas de construir herramientas para la defensa de los derechos en territorios indígenas por parte del Sistema Regional de Derechos Humanos, respondiendo a la propia cultura del territorio. En la nota de prensa de la REPAM se recuerda el convenio firmado desde el 2017 entre la CIDH y la Red Panamazónica, un convenio prorrogado el año pasado, en el que se ha acordado realizar la mayor difusión de los informes propios, libre determinación y pueblos indígenas en Amazonía, organizando eventos en conjunto con la participación de los verdaderos protagonistas, las comunidades indígenas. La REPAM ha presentado a la CIDH la difícil situación del pueblo Yanomami y su brutal persecución. En este segundo informe sobre la vulneración de los derechos humanos en la Panamazonía, la REPAM informa sobre las injusticias sistemáticas cometidas en la Amazonía. Denuncia la minería ilegal y abusiva, la tala indiscriminada, la contaminación de la tierra, las aguas y los animales, el envenenamiento de la población, la presión sobre los pueblos indígenas, los asesinatos indiscriminados e impunes, la convivencia de los gobiernos con empresas y poderes económicos, y propone acciones para parar la destrucción de la Amazonía, recuperar el empoderamiento sobre sus tierras de los pueblos originarios, salvar uno de los pulmones de nuestra casa común. La Red Eclesial Panamazónica REPAM informa que el pasado 2 de mayo, en el marco de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas y el llamado de trabajar juntos por los pueblos amazónicos, el secretario general de la OEA y los miembros de la delegación de la REPAM, el cardenal Pedro Barreto, Monseñor Rafael Cobb, el padre Peter Hutket y las juristas Lili Calderón y Sonia Olea mantuvieron un encuentro marcado de compromisos y trabajo en conjunto. El cardenal Barreto presentó el segundo informe regional de vulneración de derechos humanos de la Panamazonía, trasladando las principales recomendaciones y propuestas planteadas desde el territorio amazónico por la importancia del informe y lo que significa en este contexto de crisis climática y severos atentados contra los derechos humanos en este espacio regional. Entre los compromisos prioritarios y urgentes de la Secretaría General de la OEA fue trasladar el informe del Consejo Permanente de la OEA y elaborar una declaración en conjunto sobre la realidad amazónica, con el fin de hacer propuestas para cambiar el contexto adverso. Otro de los objetivos en los espacios de la OEA es buscar un diálogo directo, mayor participación de los pueblos e incidir en la toma de decisiones que asuntos que puedan afectar a los pueblos indígenas. En efecto, la REPAM anhela que los estados miembros de esta organización regional representen el espíritu de los pueblos que los habitan. Por la tarde ayer, la delegación tuvo un encuentro con el embajador de Colombia ante la OEA, donde del mismo modo trasladaron el contenido del segundo informe regional, resaltando el incumplimiento del gobierno colombiano de la consulta previa, libre e informada, y la dura realidad que están pasando las comunidades por el impacto de la minería ilegal y algunas concesiones extractivas. Desde REPAM Colombia se hace un llamado a asumir el compromiso de impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un instrumento sumamente necesario en un país donde el número de asesinatos a defensores ambientales y de derechos humanos va en incremento. Asimismo, la implementación de acuerdos de paz en los territorios con enfoque territorial en los territorios de Caquetá, Putumayo, Macarena, Guaviare. El 3 de mayo prosiguieron los encuentros de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus relatorías de pueblos indígenas y DESCA. Aleluya.
Del Evangelio según San Juan. Después que Judas salió, Jesús dijo: Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este domingo nos invita a vivir como una verdadera comunidad cristiana, una comunidad renovada con la celebración de la Pascua de Cristo, que ha resucitado y vive en medio de quienes aman. La mención de Judas en el texto bíblico nos lleva a pensar que hay discípulos que no han aceptado al Maestro, que aún después de convivir con él, no están dispuestos a seguirle por el camino que ha mostrado. Como Judas, han roto con el mundo de Dios, se apartan de Jesús traicionándolo. Jesús ha enseñado que para vivir hay que morir, que para reinar hay que sufrir. La vida del cristiano, aún en los momentos de prueba, está marcada con la esperanza de la vida eterna. Esto da un sentido sobrenatural a la vida cotidiana. Caminamos hacia la plenitud de la vida divina, por eso podemos superar cualquier dificultad que surja en la vida. Los discípulos debemos amarnos como Jesús amó, porque fuimos amados primero. Solo quien es amado y se siente amado es capaz de amar. El amor de Jesús es constitutivo del amor fraterno. No se trata solo de amar, sino que debe ser la atmósfera en que se viva cada día y donde se halla la fuerza para amar a los semejantes. Amar como Jesús amó es un amor de entrega, de sacrificio de la propia vida por el bien del hermano. No se trata de un amor altruista y humanitario, sino la continuación de la obra de Jesús. El amor mutuo debe ser manifestativo del amor que Dios tiene a los hombres y a las mujeres. Este amor debe ser un signo atrayente, el testimonio para que los demás crean. Está claro que solo el camino del amor nos llenará de luz, nos dará esperanza, y el sol del alba hará del día un nuevo día. Claro que solo el camino del amor nos hará comprender el sufrimiento, la indiferencia de nuestras vidas por otras vidas. Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar, y otros dicen que aman y no saben escuchar. Y yo que
ese amor real que enciende todo, que envuelve el alma, que dio su vida por nuestras vidas. Y algunos dicen que aman y no quieren perdonar, y otros dicen que aman y no saben escuchar. Y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó, porque decimos que amamos si no es amor. Y algunos dicen que aman y en su corazón no hay compasión, y otros dicen que aman y aún en su ser hay rencor. Y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó, Porque decimos que amamos si no es amor. Y no quieren perdonar y no saben escuchar. Y yo que digo que amo y la caridad se me olvidó, porque decimos que amamos si no es amor. Si no es amor. Esperanzas sin fronteras. Documental sobre los migrantes de Colchán. El documental será lanzado el 18 de mayo por streaming, en vivo desde la Cineteca del Centro Cultural La Moneda, en Santiago de Chile. Ese día, organizaciones nacionales e internacionales de ayuda humanitaria anunciarán la conformación de una mesa de trabajo para asistir a migrantes y refugiados en Chile. Entrevista al vicario de la Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago. El 18 de mayo, día del estreno del documental del Arzobispado de Santiago, Esperanza sin Fronteras, será la ocasión para que aúnen esfuerzos diversas organizaciones de ayuda humanitaria y encontrar soluciones para las decenas de miles de personas migrantes y refugiadas que se encuentran irregulares en el país, muchas de ellas en situación de calle. El documental presenta impactantes y conmovedores relatos de quienes dicen estar huyendo de la dictadura, de la violencia económica y política, del hambre y de la delincuencia en su país. En el camino los han asaltado, les han robado todo, han estado a merced de mafias que lucran con su desesperación. Vienen con hijos pequeños y adultos mayores deshidratados, con frío y al borde del colapso. Para ellos, vale la pena arriesgar la vida para salir del propio país. Vale la pena si existe alguna oportunidad de vida digna para ellos y sus familias. El documental Esperanza sin Fronteras recoge la labor humanitaria que presta la Iglesia Católica en Colchane, un poblado de casi 1.700 habitantes que ha convertido su capilla Nuestra Señora de los Dolores en un albergue provisorio donde se ofrece alojamiento en colchonetas y fideos con atún para pasar la noche. También se puede apreciar la labor Obispado de Iquique, de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María y de la Congregación Misioneras de María Inmaculada Catalina de Siena, que junto a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y a la Vicaría Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago de Chile, reparten kits de alimentación de emergencia para los migrantes y refugiados que llegan a Colchán. Vatican News habló con el padre Tocormal, vicario de la Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago, quien explicó cómo surgió la idea de hacer este documental y los desafíos que afrontaron en su realización. Rosa Marchausen, coordinadora de la Pastoral Social Cáritas del Obispado de Iquique, explica que en Esperanza sin Fronteras que el Estado de Chile está fallando. Acá entran 300, 400 personas a diario. A las personas se les aloja todos los días de la playa por el tema de turismo.
pero después de eso no tiene una respuesta, no tiene una solución para llevar a estas familias a algún lugar. Entonces, en el día, quedan deambulando de un lugar a otro y duermen en calles del centro. En la Catedral del Obispado tenemos todos los días muchas familias. El documental incluye también imágenes de archivo de prensa de lo ocurrido en septiembre de 2021 en la ciudad de Iquique, Chile, con la marcha No Más Migrantes, donde una turba de vecinos incendió pertenencias de migrantes y refugiados en situación de calle. Un asistente dice: nosotros no estamos discriminando a nadie, lo único que queremos es que no se tomen nuestras plazas, nuestras playas, nuestros juegos. Defecan en las plazas, en las calles. Eso es lo único que queremos, que se vayan. El padre Tocormal señaló que la situación actual de los migrantes es dramática, porque sigue aumentando el flujo de migrantes. Además, habla sobre la acogida que están recibiendo por parte de los lugareños. A la pregunta de Vatican News sobre los desafíos que afronta la Iglesia y diversos organismos internacionales como Cáritas y ACNUR para ayudar a los migrantes, el prelado dijo que para trabajar en conjunto se organizan entre ellos para poder realizar una obra única por el bien de los migrantes necesitados. Esta campaña Esperanzas sin Fronteras aborda la realidad de los migrantes en Chile, que por desgracia no es una realidad aislada, sino que el fenómeno de las migraciones afecta a todo el continente latinoamericano y el mundo. El documental Esperanzas sin Fronteras busca sensibilizar respecto de la crisis humanitaria de los migrantes y refugiados que han llegado a Chile por pasos no habilitados y tiene como propósito aunar voluntades de organizaciones de la sociedad civil, del Estado y del empresariado para conformar una mesa de trabajo intersectorial que permita buscar soluciones. Se ha dicho en varias ocasiones que la situación está desbordada y que el Estado no da abasto, pero creemos que el problema es aún más profundo. Es la misma dignidad del ser humano la que se ve afectada y eso es lo que muestra crudamente este documental, dice el padre Tocornal. Agrega que la solución no pasa por medidas aisladas, sino que es necesario que trabajemos en red, de forma coordinada y ordenada, porque hoy por hoy ni siquiera hay cifras oficiales que nos permitan saber la magnitud del problema y atender las necesidades de los chilenos y de los migrantes. La mesa de trabajo se articulará con diferentes organizaciones nacionales e internacionales y las organizaciones integrantes de la red harán su anuncio formal en una conferencia de prensa que se realizará el mismo día del estreno del documental, 18 de mayo de 2022, en el Centro Cultural La Moneda en Santiago de Chile. Hay cerca de 20 media partners del documental, entre ellos la Conferencia Episcopal de Venezuela, la ONU a través de ACNUR, el Servicio Jesuita Migrante y la Organización Internacional del Trabajo. De acuerdo con estimaciones del Servicio Nacional de Migraciones, SNM, de Chile, para el año 2020, último dato disponible en la sección de estadísticas migratorias de la página oficial, señala que hay 448.138 venezolanos en Chile, de un total de 1.462.103 extranjeros. En lo que respecta a la cantidad de población irregular, el Servicio Jesuita Migrantes de Chile destaca que por su propia naturaleza es imposible de conocer a ciencia cierta. Sin embargo, agrega que sí se pueden considerar los datos de ingresos por pasos no habilitados, que se construyen a través de la cantidad de denuncias a la autoridad administrativa, en base a una infracción al artículo número 69 de la antigua Ley de Extranjería, vigente para el año en que solicita la información. Este indicador para el flujo migrante venezolano es de 43.449 casos, mientras que para el total de migrantes es de 56.586, informa el Servicio Jesuita a Migrantes de Chile. Agrega que es importante recalcar que al menos un 30% de estos casos son autodenuncias de los mismos migrantes. Otro porcentaje es susceptible a solicitar refugio o protección complementaria bajo la nueva ley. Por lo tanto,
Su ingreso no constituiría una falta sin contar situaciones de trata o tráfico a la que muchos migrantes se enfrentan. Según información de prensa que ha podido recabar el arzobispo de Santiago y ACNUR, a marzo de 2022 los fallecidos por pasos fronterizos en el norte de Chile suman 27. La Vicaría de Pastoral Social Cáritas del Arzobispado de Santiago, que lidera la campaña Esperanza Sin Fronteras, presta desde hace 30 años apoyo a población migrante en Chile desde la década de 1990. Ha trabajado junto a familias yugoslavas, palestinas, sirias, afganas y más recientemente haitianas y venezolanas. Desde 2020 es socia de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ejecutando un programa centrado en refugiados e inmigrantes de origen venezolano. En el marco de ese programa y ante la crisis humanitaria, producto de la migración en la zona del norte de Chile, durante el año 2021 realizó una Misión Norte, en diversas ciudades: Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena. Trabajo que desplegó en alianza con las diócesis y cáritas locales, entidades religiosas y de la sociedad civil. Si bien la Misión Norte ya está culminada, el programa sigue vigente durante todo el año 2022. Por su parte, Red de Acompañamiento Integral para Familias Migrantes y/o Refugiadas, que está ubicado en el Centro de Referencia para Migrantes Santa Mónica, en la comuna de Santiago, atiende a cerca de 25.000 migrantes, prestándoles apoyo psicosocial y material de orientación jurídica, alimento, salud y techo. Hermanos y hermanas, como es tradicional, en este bloque les transmitimos las noticias del amigo de la familia, nuestro semanario diocesano. En la primera página, la Casa del Samaritano y su cruzada por la dignidad de los adultos mayores. El director ejecutivo de Fide 12, Reinaldo Leiva, indica: hoy seguimos necesitando el apoyo de la comunidad magallánica. En la página 2, actividad de la Capilla de la Fuerza Aérea. Además, celebración del Día de la Madre en la comunidad Dios Padre. Igualmente, Misión Puerto Williams 2022. Parroquia San Miguel celebra a las madres. Y finalmente, primera comunión en la comunidad San Juan 23. En la tercera página de nuestro semanario diocesano, cambio de coordinadores en el equipo M. Responso por carabinero Briant Rivas Manríquez en la Iglesia Catedral. Celebración de la Legión de María en la comunidad Cristo Amigo de Todos. Y también la celebración del Día de la Madre en la Iglesia Catedral. Les anunciamos, para finalizar este espacio, curso de catequesis familiar. Este se realizará entre el día 16 y 20 de mayo para catequistas de papás y niños. El horario es de 19:30 a 21 horas en los salones de la Parroquia Catedral. La conducción de este curso es por el padre Marcos Bubinich Martinich. Y le pedimos a quienes quieran participar llevar los textos de catequesis y la Biblia. Santoral Católico de la Semana. Les saludamos muy cordialmente hoy domingo 15 de mayo y les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran esta semana para que aprovechen a saludar a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 15, San Isidro y Santa Denise. El día lunes 16, San Honorato. El día martes 17, San Pascual Bailón. El día miércoles 18, Santa Erika y Santa Corina. El día jueves 19, San Ivo y Santa Ivón. El día viernes 20, San Bernardino de Siena. El día sábado 21, San Constantino. Y el próximo domingo 22, Santa Rita. Hermanos y hermanas, el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno se despide en esta mañana de domingo y agradece su sintonía a través de Radio Polar. Nos comprometemos a que la próxima semana nos volveremos a encontrar en este mismo horario para compartir la palabra de Dios, su mensaje y las noticias de la Iglesia en Chile y el mundo. Que esté muy bien. El equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas presentó Buenos Días Familia,
un espacio de la Comunidad Católica de Magallanes que llega a usted gracias a Polar Comunicaciones. Esperamos encontrarnos con usted la próxima semana.